Leemos Jeremías capítulo 18, versículo del 1 al 12. Palabra de Jehová que vino a Jeremías, diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te hará oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová: he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. En un instante hablaré contra pueblos y contra reinos, para arrancar y derribar y destruir. Pero si estos pueblos se convirtieren de su maldad, contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Y en un instante hablaré de la gente y del reino, para edificar y plantar. Pero si hicieren lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado de hacerle. Ahora pues, habla luego a todo hombre de Judá y a los moradores de Jerusalén, diciendo: así ha dicho Jehová: he aquí que yo dispongo mal contra vosotros y trazo contra vuestros designios. Conviértase ahora cada uno de su mal camino y mejore sus caminos y sus obras. Y dijeron: en vano, porque en pos de nuestros ídolos iremos y haremos cada uno el pensamiento de nuestro malvado corazón. Tremendas palabras las que encontramos cuando estudiamos el profeta Jeremías, y concretamente en este lugar. El Señor desea dar una ilustración, y a los que llevamos estudiando por domingos Jeremías, nuevamente el Señor quiere darle una ilustración a Jeremías. Hemos visto 3 de ellas. Una de ellas es la olla hirviendo. ¿Os acordáis? Esa ilustración hablaba de que la cautividad vendría de Babilonia. La otra ilustración que habíamos visto, el cinto que se pudrió. Y la enseñanza que traía esto era que Judá para nada era útil. Y después las tinajas llenas de vino. La tercera ilustración que habíamos visto, la embriaguez de la nación. Su comportamiento como pueblo será similar al embriagado. Es lo que habíamos visto. Ahora, en esta ilustración, la tercera, encontramos el mensaje del alfarero. Lección para que entienda Judá que él, Dios de Israel, siempre actúa como lo que él es. Y escoge la figura del hombre que está haciendo un recipiente. Y allí Jeremías va a recibir la palabra de Dios a través de esa forma y de ese trabajo del alfarero. Tremenda lección. No solamente para Judá, sino para nosotros también. Según lo que nos dice el versículo 4, dice: la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Y yo imagino que Jeremías está observando al hombre allí, en su torno, haciendo la vasija. El alfarero humano hace esta vasija como a bien le parece a él. Y yo tengo que entender que Dios nos hizo como a él le pareció. Y esto es la soberanía absoluta de él. ¿Por qué nos hizo así? Porque así a él le pareció. Y esto no es, como nosotros pensamos, capricho humano, porque la santidad de Dios no admite capricho como nosotros lo entendemos. Él lo hace
porque así lo considera. Él es santo y Él es dueño absoluto. A veces tener conceptos un poco aplicables a nuestros sentimientos ha hecho mucho daño en las iglesias, porque hemos tenido un concepto de Dios que hemos sido aplicado a nosotros y hasta podemos decir mi Diosito. No es así. No es así. Dios es soberano. En Isaías capítulo 46, versículo 10 dice, que anuncio, lo dice el Señor, que anuncio lo por venir desde el principio y desde antiguo lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quisiere. Este es el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y en el Salmo 115:3 dice, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso hacer, hizo. Y ha hecho. Y seguirá haciendo. Y su voluntad se cumplirá, no solamente en el cielo, sino en la tierra, porque Él es el Dios creador, Dios soberano, Dios omnipotente. ¿Entendemos esto? Llegamos a comprender la realidad del carácter de Él. Es realmente difícil entrar en los atributos de Dios, pero la Biblia nos enseña un Dios muy contrario a veces a los conceptos que yo puedo tener en mi vida. Y Dios quiere que tú tengas un concepto real y verdadero de quién es el Dios que tú has creído. Él es soberano. El Señor no está obligado a revelar esto a Jeremías para que lo transmita al pueblo. Él no está obligado, pero de alguna forma Él tiene a bien, en su bondad y gracia y amor, y por convenio a los patriarcas, mostrar a Israel quién es el Dios que le sacó de Egipto. Porque sabe que esto le hace bien a ellos y nos hace bien a nosotros en qué Dios he creído. Hombres sabios en la Biblia hemos encontrado, y preciosos a los ojos del Señor, que llegaron a momentos a dudar de esto y a preguntarse, como fue el patriarca Job. ¿Os acordáis que el hombre fue probado en todos los aspectos de su vida? Y llega un momento que él maldice el día que su madre lo dio a luz, pensando en la tribulación que él está pasando. Y llega a decir esto. Y por otra parte, sus propios amigos le diciendo, por culpa tuya es, todo esto acumulado en Job. Y llega un momento que explota él. Pero Dios, este Dios que sostiene el universo, en Job capítulo 38, por una serie de preguntas, llega Job a entender el concepto de lo que Dios es. ¿Y os acordáis que en el capítulo 38 de Job le pregunta a Dios a Job? Le dice, ¿dónde estabas tú cuando yo formaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas si las sabes? Como estaba hablando Tomás de medidas, él sabe esas medidas. ¿Quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus basas? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando las estrellas todas del alba alababan y se regocijaban todos los hijos de Dios. ¿Quién encerró con puertas la mar cuando se derramaba por fuera como saliendo de su madre? Cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad, y establecí sobre ella mi decreto y le puse puertas y cerrojos y dije, hasta aquí llegarás. Por una serie de preguntas. Y si el capítulo 39 sigue preguntando el Señor, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estabas tú, Job? ¿Estabas tú presente? Y dice, grande es el número de tus días si es así. ¿O consulté yo contigo? Job llega a comprender lo necio que había sido al decir esas cosas.
y al pensar esas cosas. De tal forma, Job, cuando detrás de esas preguntas que el Señor les hace, él llega a recapacitar en su corazón y él llega a decir esa exclamación tan hermosa en el capítulo 42, versículo 5: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Cuando tú y yo tenemos un concepto real de lo que Dios es y de lo que somos nosotros y de su amor que ha mostrado, entonces puedes vivir la realidad de ese Dios hermoso y maravilloso. Del versículo 1 al versículo 4 vemos la forma en la cual el alfarero hace esa vasija. Entre los hombres a veces el problema es de que a veces es el barro y a veces es el alfarero, o a veces son los dos. A veces el alfarero planea un diseño negativo y tiene que romperlo. A veces el barro no es apto para un buen diseño y tiene que quitarlo, teniendo un poco de frustración en él mismo. Eso es la forma del alfarero humano. Pero Dios es el alfarero absoluto. Versículo 5 dice: entonces vino a mí palabra de Jehová y dijo: no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel. Dice Jehová: he aquí que como el barro en las manos del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Todo lo que haga este alfarero divino es lo mejor para nosotros. Dios no se frustra, aunque pone la ilustración de el alfarero que está haciendo la vasija y de alguna forma él la quita y hace eso en su frustración, o porque no le gusta o por capricho, pero no es así. Dios no se frustra como el alfarero en la ilustración que vemos del capítulo 1 al 4, como toma el barro y hace otro, saliendo como él pensaba. En el caso de Israel, no es que Dios se frustra por la posición de Judá y su frustración desea hacer una vasija. No, sino que Él entiende y está en sus planes la rebeldía de Israel. El barro no se amoldó a las manos del alfarero divino. No se puso a un lado y frustró los planes de Dios. Y Dios hizo el plan A y después el plan B y el plan C. No es así. Dios sabe el corazón del pueblo. Yo recuerdo cuando estaba estudiando Anglican Church, estuvimos estudiando, haciendo un curso, preparando para los pastores, así como para los que trabajan en escuela dominical. Y estaban diciendo, bueno, Dios falló en esto y puso el plan D. Colegios bíblicos enseñando cosas que la palabra de Dios no dice. No hay plan A o B. Hay solamente un plan que Dios conoce y que desde un principio Él lo ha preordenado. Dios sabe el corazón del pueblo. Dios sabe el corazón y Dios sabe lo que hay en el corazón de Israel. En este caso, en el corazón de Judá. ¿Os acordáis cuando dábamos lo de las tinajas? En el capítulo 13, versículo 12, dice que Dios le había dicho llenar todas las tinajas de vino. Y el Señor dice, y ellos te van a contestar con burla. ¿No sabemos que toda tinaja se llenará de vino? Dios conoce la respuesta del hombre antes de que salga de su boca lo que va a decir. Y en el pasaje que hemos leído, Dios le está diciendo a Jeremías, dile a ese pueblo que se convierta, pero yo sé que ellos no se van a convertir. Y Dios sabe lo que dice el versículo 12. Es en vano, porque en pos de nuestros ídolos iremos y haremos cada uno el pensamiento de nuestro malvado corazón. Dios sabe la respuesta. Dios sabe esta situación. Dios la conoce. El barro no se amoldó a las manos del alfarero. En este caso que estamos leyendo, su propia rebeldía le va a alcanzar. La propia rebeldía llegará un momento que alcanzará al pueblo de Judá. Cuando el alfarero está trabajando, yo no soy muy experto en eso, soy tornero, pero no alfarero, pero de alguna forma también el hierro necesita agüita
para cuando estamos trabajando con él. Así que cuando el barro seco no se puede trabajar. Un alfarero no puede trabajar el barro seco. Necesita ser humedecido. Su mano trae el agua al barro y lo hace más blando para poder manejarlo mejor. Muchas veces, como personas, no nos gusta llorar por circunstancias húmedas que vienen a nuestras vidas. Hermano y hermana, son necesarias para que Él pueda hacer de nosotros vasijas que se puedan manejar. No huyamos de la tribulación que llega al creyente. No escapemos de esto, porque esto es bueno para ti y para mí, mi hermano, para que Él nos moldee. Él va a permitir esa humedad en ti y en mí, para que así tú puedas ser moldeado como Él desea, como Él quiere, para sus propósitos. Israel, en su rebeldía, no quería, a través de las tribulaciones, que su Dios moldeara su carácter. Las contaminaciones en el barro necesitan ser quitadas. Las piedras, los estorbos. A veces nos hemos habituado a estar dentro de nosotros, en ese barro. Y a veces nuestro barro contaminado, nuestra persona en sí. Y un día decimos, hemos creído en Jesús como Señor y Salvador y nuestra salvación está segura y estamos salvos en Él. Pero de alguna forma Dios quiere quitar todavía las durezas de tu vida y mi vida. El alfarero divino desea quitar de nosotros todo aquello que estorba. Y por eso a veces nuestras vidas se alargan. Todavía no hemos sido llamados hasta su presencia. ¿Por qué? Porque quizá hay cosas que quitar. Yo recuerdo una hermana a tiempo, cuando estábamos en la iglesia de Alessandria, una hermana muy dulce en el Señor, ya anciana y muy madura en las cosas de Dios. Y le digo, qué bien, hermano, qué bien se conserva usted, ¿verdad? Y está todavía bien, siendo un ejemplo para nosotros. Y dice, no se crea, mi hermanito, todavía yo sigo viviendo, porque hay cosas en mi vida que tienen que ser quitadas antes de que llegue a la presencia de Él. ¿No será esto en nuestro caso? Dios nos permite continuar viviendo, porque hay cosas en nuestra vida que todavía el alfarero divino desea quitar de ellas. Tenemos una salvación segura, amén. Pero el apóstol Pablo nos dice en Filipenses capítulo 2, versículo 12, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Temor y temblor habla de disposición a ser corregido. Temor y temblor no habla de que yo voy a perder lo que Dios me ha dado, porque lo que Dios me ha dado es un decreto soberano desde un principio que no cambia. Pero temor de Dios habla disposición a ser corregido como hijo de Él. En el caso de Judá, el barro es tan rebelde que se niega a ser amoldado. Pero esto es conocido por Él y forma parte del propósito para Israel en ese tiempo. No es algo que le sorprende a Dios, es algo que Él conoce, es algo que Él sabe. Versículo 7 dice, en un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar, derribar y destruir. Y en un instante hablaré de la gente y del reino para edificar y plantar. Versículo 9. Aquí nos está hablando de este Dios soberano que es omnipotente. En un instante, los propósitos de Dios se van a cumplir en un instante. Y en este instante, más que premura, más que en tiempo, nos hablan que serán ciertos, que lo que Dios dice se va a cumplir. No importa que la gente se burle o no entiende, los propósitos de Dios se van a cumplir. Es lo que vemos en el libro del Apocalipsis, en la última palabra, cuando dice, ciertamente vengo en breve. Y hay algunos burladores que dicen, oye, pasaron ya 2000 años y todavía no ha venido. Lo que Cristo está diciendo ahí, vengo en breve. Oye, lo que yo digo se va a cumplir. Habla más que de
periodo de tiempo que lo que Él dice se va a cumplir. Vengo en breve. El versículo 8 y 9 encontramos una expresión mal comprendida, que lo dice 2 veces. Dice, yo me arrepentiré, 2 veces. Y a veces he escuchado a algunos que pueden decir, y de hecho lo expresan usando este versículo, diciendo, ¿no ves? Dios también se arrepiente, fíjate. Y te leen este versículo. Lo dice aquí. Dios cambia. Dicen estos, fíjese, si usted se porta bien, Dios cambia lo que tiene pensado hacer con usted. Y si se porta mal, hasta Dios se arrepiente de haberle hecho. Nos damos cuenta que esto es una barbaridad. Nos damos cuenta que esto es una barbaridad. ¿Desde cuándo el barro influye en el carácter de nuestro Dios? ¿Desde cuándo el barro influye? Si es así, Dios no es soberano. Si la criatura llega a influir al Dios soberano, no es soberano. Nos encontramos en un tremendo problema. ¿Puede cambiar de planes siendo como Él es soberano? ¿Dios puede cambiar sus planes siendo Él soberano? ¿Puede Dios arrepentirse del mal que ha determinado hacer, siendo que el diseño y su plan fueron hechos desde un principio y para las eternidades? ¿Es posible que la criatura influya en el Creador? Como tiempo atrás, estando escuchando a una persona diciendo, si la Iglesia en nuestros últimos días se uniera y viviéramos el amor de Cristo, Cristo vendría más pronto. Pero oiga, la criatura no influye en el Creador. ¿Es posible que la criatura influya en el Creador? No, hermano, de ninguna manera. Y si es así, es un Dios diferente del que se está predicando. Absolutamente no. Dios ha puesto un plan desde un principio y Él los va a cumplir exactamente como Él lo pensó, porque Él es soberano. La pregunta que yo me hago y que tú te puedes hacer, entonces, ¿por qué, si he leído esta parte de la Biblia, por qué aparece la palabra arrepentirse aquí 2 veces? Hermano Valentín, dígamelo por qué. ¿Tienes esa pregunta? Claro que la tienes, igual que la tuve yo. Pero si nos fijamos bien en la parte inicial del verso 8 y el verso 10, esta es la clave para poder entender esto. Y por favor, hermano, yo quisiera que abrieras tu Biblia y leyeras estos 2 versículos y que prestes atención con tu Biblia abierta en este texto. Es algo que, bueno, tenemos que mencionarlo. Teológicamente es importante que lo entendamos. Estamos hablando del carácter del Creador, del carácter de aquel que es santo, que yo no llego a comprender la santidad de Él, pero que nos ha dejado para que investiguemos en su palabra. Y esto es un terreno que me tengo que quitar los zapatos, porque es un terreno santo. Estamos hablando del carácter de nuestro Dios, del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Yo el primero, al tener la responsabilidad de traer este estudio para ti. Estamos ahí en la Biblia, en el versículo 8 y 10. Si estos pueblos se convirtieren, fijémonos que dice aquí, si se convirtieren, es lo que dice, ¿verdad? Pero si estos pueblos, y aquí menciona un sí condicional, y yo no quiero que te armes un lío aquí, pero a veces la Escritura nos enseña que muchas veces un sí en estas
circunstancias implica un no. Explain, please, como diría, alguien decía esto en el Parlamento, ¿verdad? Explícate, hermano. Sí. Un ejemplo muy particular de este mismo Jeremías. El profeta Jeremías, en el capítulo 31, en el versículo 37, él llega a decir, Dios dice lo siguiente: si el ser humano llegara a conocer la distancia de la expansión de los cielos, yo me olvidaré de Israel. Implica que nunca el ser humano llegará a conocer la distancia. Es imposible. Por lo tanto, es imposible que Dios se olvide de su pueblo. Esto lo puedes encontrar en Jeremías 31:37. Si los cielos de arriba se pueden medir y buscarse abajo los fundamentos de la tierra, también yo desecharé a la simiente de Israel. Ese sí es condicional en forma negativa. Condicional en forma negativa. Ahora, volvemos al texto nuestro. Ahora, es posible que estos pueblos, está hablando de los pueblos del versículo 7, siendo rebeldes, pecadores, que han sido entregados a la maldad, se conviertan. ¿Es posible? Si esto es posible, entonces Dios se arrepiente o cambia sus propósitos soberanos. Es un sí condicional. Si se convierten o se hicieren lo malo, Dios cambie lo que ya ha establecido desde las eternidades pasadas. No es posible. No es posible que esas personas se arrepientan. El pueblo por sí mismo no se puede convertir de su maldad. Por lo tanto, es imposible que Dios se arrepienta. Es lo que el texto nos trata de decir. Nadie por sí mismo se puede convertir de su maldad. Para que haya conversión, tiene que intervenir la gracia de Dios y regenerar y produzca arrepentimiento. La incapacidad total de la criatura para regenerarse está innata en nosotros. Está innata en nosotros. La incapacidad total de la criatura. El hombre por sí mismo no puede hacer el bien. Y esto me dice, ¿pero qué está diciendo este hermano? El hombre por sí mismo no puede hacer el bien si la gracia de Dios no amanece en nuestras vidas. No podemos hacer el bien si la gracia de Dios no amanece en nuestras vidas. O sea, lo que el versículo 8 y el versículo 10 trata de decirnos, que si estos pueblos por sí mismos, entregados a la maldad, se convirtieran por su propio esfuerzo, si fuera posible, entonces Dios se arrepentiría del mal determinado. Como ellos no pueden arrepentirse, no pueden convertirse por sí mismos, es imposible que Dios se arrepienta y cambie sus propósitos. Y entramos en un terreno bien tremendo, porque a veces estas cosas pueden ofender a las personas, pero si lo pensamos bien, trae tremendo relief en nuestras vidas. Si ellos se arrepintieran por su propia iniciativa, entonces Dios no sería soberano y dependería de la criatura para cumplir sus propósitos. ¿Nos damos cuenta? Dios tiene un propósito determinado desde el principio y lo va a cumplir. ¿Cómo es posible que el pecador pueda volver de su mal camino por sí mismo? De igual manera, es imposible que Dios se arrepienta del bien que ha determinado hacer a los suyos y del mal que ha determinado hacer a los injustos. Tanto el bien como el mal están determinados, están preordenados desde el principio hasta las eternidades. ¡Buah! ¡Qué tremendo es esto! Este es nuestro Dios, este es el Dios de la Biblia. Así como es imposible que Dios se arrepienta del mal eterno que ha preordenado desde el principio para los injustos. De la misma forma, y esto